Buenos días a todos y todas, bienvenidos a la tercera parte de la sesión 2 de Python para fenómenos de transporte, diferencias finitas. Y ahora aplicaremos el método de diferencias finitas a la ecuación de advección difusión en estado estacionario. Entonces, ¿cómo funciona este método para un problema unidimensional? Y vamos a partir dibujando un rectángulo, ¿sí? Para facilitar la explicación de los conceptos matemáticos. Entonces, imagínense que tenemos nuestro problema a los valores de borde. eh, Podemos llamar aquí llamémosle un problema a los valores de contorno, en que vamos a tener que la enésima derivada de nuestra función va a ser, si es de segundo orden, va a ser alguna función de x, que es nuestra variable independiente, y de la variable misma, y de i n-1. Cuando n vale 2, va a quedar nada más así. Y para aterrizar los conceptos matemáticos en fenómenos de transporte, la mayoría de las veces vamos a estar estudiando ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, y el problema de los valores de contorno proviene cuando asumimos estado estacionario y queda una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Como vimos en los videos anteriores, una de las cosas que caracteriza esta solución es que no está definida en todas partes, sino que va a estar definida en un dominio de solución entre x igual a A y x igual a B, donde A y B son números reales y A es menor que B. Entonces, si esta ecuación es muy complicada y no existe solución analítica, podemos intentar resolver el problema de manera numérica. Y para eso podemos, en primer lugar, discretizar el dominio de la solución. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a dividir este bloque. 2, 3, 4, 5. Supongamos que todos tienen el mismo espesor. Y vamos a discretizar el dominio en un retículo. Va a ser un retículo, realmente ahí dice n nodos, pero es n más 1 nodos. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos n más 1 igual 6 nodos, donde cada nodo, en este caso, va a estar asumiendo, vamos a asumir que los nodos están igualmente espaciados. Entonces, vamos asumiendo espaciamiento uniforme. Ese es el término técnico. Uniform Grid Spacing. Le vamos a llamar que delta X va a ser el espacio que va a separar a un nodo de otro, va a ser igual a el largo del intervalo dividido el número de nodos menos 1, ¿sí? Porque dijimos que hay n más 1 es 6. Entonces, en este caso, sería, si tenemos aquí x igual b igual a 6, por ejemplo, y x igual a 1, puede ser cualquier otro número, tendríamos que delta x sería 6 menos 1 dividido n, que son 5. ¿Sí? Entonces tendríamos que cada uno esté separado por una unidad. Entonces tendríamos aquí el nodo que se ubica. Los nodos van a estar aquí. Vamos a tener el nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5 y el nodo 6. ¿Sí? Entonces esto aquí vamos a tener x1 vale 1. Ahí va a estar x2 vale 2. X3 vale 3. Y así continuamos hasta x. Esto va a estar ahí. Sí, y efectivamente aquí la grilla, eh, aquí va a depender de donde uno defina los puntos. Yo estoy definiéndolo al principio del reticulado, se puede definir en el centro. eh, Eso queda a discreción del modelador. Pero para la explicación lo vamos a dejar al principio de estos rectangulitos. Y
Básicamente aquí ya tenemos pasamos de un dominio continuo de infinitos puntos a un dominio discreto de 6 puntos. Entonces ahora nosotros sabemos que esta función van a aparecer primeras derivadas, segundas derivadas y funciones de esas derivadas. Entonces lo que viene ahora es cómo podemos aproximar esas derivadas utilizando diferencias finitas. El fundamento matemático de las diferencias finitas son las series de Taylor. La derivación de estas ecuaciones se puede encontrar en una cápsula que estará disponible ahora, que es la que estamos realizando ahora. Entonces, imagínense que nosotros que no conocemos el valor de la derivada, y ya vemos la derivada f' de x igual de f a de x. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada? Uno de los objetivos es que podemos asumir que esto es difícil de calcular, pero si fuera fácil de calcular, de todas maneras podemos aplicar el método para comprobar su exactitud. Entonces nosotros podemos utilizar ahora una serie de Taylor en torno a x sub i, un punto arbitrario de nuestro reticulado. ¿Sí? Siempre que no sea, ya vemos un punto entre 2 menor que i. Ahí vamos a poner los rangos dependiendo de la aproximación que hagamos. Pero hay que tener ojo porque las aproximaciones siempre son aplicables en los nodos interiores, entre 2 y n-1, pero al estar en los bordes tenemos que tener cuidado porque no nos podemos salir del dominio de la solución al realizar nuestra aproximación. Entonces nosotros sabemos que expandamos cuánto vale la función eh, eh, que queramos investigar en x sub i más delta x. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a la función evaluada en x sub i más la derivada de la función evaluada en x sub i por delta x dividido 2 más la segunda derivada de la función x sub i delta x cuadrado. Disculpen, esto no es 1 factorial, así que eso es 1 más f segunda phi de x cuadrado 2 factorial 2 más etcétera, ¿cierto? Y eso lo podemos poner con un término de orden de error del orden delta x al cubo. Entonces, si yo reordeno términos aquí, yo puedo decir que f de x sub i más delta x menos f de x sub i, todo eso dividido delta x va a ser igual a f' de x sub i más f segunda de x sub i por delta x. Sí, porque dividí por delta x. Dividido 2 más un término de error de orden delta x cuadrado. Cuando yo divido por un término de delta x, esa O grande significa la suma de todos los otros términos de la serie. Y básicamente, en términos de error de discretización, el más importante es el término más grande. Entonces aquí nosotros quedamos con una aproximación de primer orden de la derivada, porque la verdad todo esto nosotros lo podemos escribir como un término de error de orden delta x. Por lo tanto, sabemos que f de f x, la derivada de la función en un punto y del reticulado, se puede calcular con una aproximación de diferencias finitas hacia adelante como la función evaluado en x sub i más 1, ¿sí? Que vendría siendo el punto en una instancia delta x a la derecha, menos la función en x sub i dividido en delta x, y vamos a bajar un poco, más un término de error, que va a ser bastante grande, va a ser del orden de delta x. Eso es una aproximación de primer orden, de la primera derivada hacia adelante por diferencias finitas.
que aparece todo aquí en el documento que generamos, lo pueden ver allá a la derecha. Del mismo modo, uno puede llegar a la aproximación hacia atrás, ¿cierto? Y esta es válida para y desde el principio hasta, ojo, n, no n más 1, hasta todos los nodos excepto el último. Entonces, bueno, también aquí vamos a hacer algo más pedagógico y vamos a decir 2, aproximación primera derivada hacia atrás o backwards, primer orden. ¿Y cómo queda esta aproximación? Simplemente vamos a repetir lo mismo que hicimos, pero ahora vamos a encontrar el punto x sub i menos delta x. Eso va a ser igual a f de x sub i menos f' de x sub i por delta x. Eh, o lo puedo poner también algo más. Si yo f i más f' de x i menos delta x, 1, más los términos que vienen a continuación, que sabemos que son de orden delta x cuadrado. ¿Sí? Entonces, imagínense si nosotros quisiéramos calcular la derivada, y la derivada nos va a quedar aquí como f de x sub i menos delta x menos f de x sub i dividido en menos delta x va a ser igual a f' de x sub i más un término de orden delta de error, término de orden delta x cuadrado. Entonces, nótese aquí que hay un signo negativo, porque esto vendría siendo la función evaluada en el punto x sub i menos delta x menos la función x sub i, pero eh, al multiplicar ese menos en el numerador, vamos a tener que f' de x sub i se puede escribir como f de x sub i menos f de x sub i menos 1, que vendría siendo el punto a la izquierda del reticulado, dividido delta x más nuevamente un término de error de orden delta x. A partir de la aproximación de series de Taylor, y esas dos si se suman, y extendiéndolo hasta la segunda o tercera derivada, se pueden encontrar aproximaciones de segundo orden para la primera derivada y también de segundo orden para la segunda derivada. Eso queda de tarea y en el resto del video las asumiremos conocidas y aquí pueden ver cuáles son las aproximaciones de la primera derivada, tal cual como las derivamos hoy en día, y fórmulas para las aproximaciones de segundo orden mediante diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y la diferencia finita central en términos de la temperatura. O sea, asumiendo que F va a ser la temperatura en un reticulado donde queremos conocer el perfil de temperaturas y las fórmulas de discretización de la segunda derivada son importantes porque siempre, en la mayoría de los casos, va a haber conducción de calor. Y esa conducción de calor va a estar caracterizada por una segunda derivada de la temperatura. Entonces, en muchos casos puede que no haya convección y no aparezcan primeras derivadas, pero las segundas derivadas son bastante inevitables en transferencia de calor y de masa. Y si quieren aprender más, los invito a leer el libro de Héctor Jorquera y Claudio Gelbi, Métodos numéricos aplicados a la ingeniería, casos de estudio usando MATLAB. Nosotros estamos usando Python, pero los conceptos de métodos numéricos son los mismos. Y también en la página, esto está disponible para todos, la comunidad UC, en las bibliotecas UC por JSTOR, página 134, 144, y también aquí pueden hacer clic en la página de Wikipedia de los coeficientes de diferencias finitas, si es que ustedes quisieran. Aquí aparece básicamente cómo encontrar coeficientes de orden superior, eh, y una tablita para diferencias centrales, diferencias hacia atrás y diferencias hacia adelante de distinto orden. Muchas gracias
Que tengan un muy buen día y en la cuarta parte de este video vamos a utilizar las diferencias finitas para generar una ecuación discretizada de conservación y resolverla mediante Python.